Hola, muy buenas noches a todas y a todos quienes nos escuchan a través de las redes sociales de la Red Nacional de Círculos de Estudio y demás medios de comunicación digital que nos acompañan en esta transmisión. Muchísimas gracias por su asistencia y participación. Estamos en este momento a punto de iniciar pues el debate, el diálogo en torno al boletín informativo número 24, que corresponde al tema de cómo operan las estrategias de bots contra la 4T. Y para ello nos hace el honor de acompañarnos el compañero Julián Atilano, quien es sociólogo, analista político, doctor en sociología y profesor de la UNAM. Vamos a un breve espacio, a una breve pausa introductoria y regresamos con la lectura y análisis de este boletín informativo. Excelente, seguimos aquí en vivo, en esta transmisión en vivo, comentando el boletín informativo número 24 de la Red Nacional de Círculos de Estudio. Este boletín que, como saben todas y todos, llega de manera semanal, muy puntual, llevando información de mucha trascendencia e importancia para la militancia de nuestro partido y para el público en general. En esta ocasión, el tema del boletín es cómo operan las estrategias de bots contra la 4T. Y como decía previo a la pausa, contamos con la valiosa participación del compañero Julián Atilano, quien, repito, es sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, vamos a entrar de lleno en los comentarios y análisis de este tema que ha sido muy puntual. Creo que es necesario que nuestra militancia esté enterada de este tema particular para que pueda llevar esta información pues a todo el público en general, a las millones de mexicanas y mexicanos que convivimos en este país y que necesitamos saber información veraz y oportuna de lo que acontece en el mundo político, sobre todo en torno al ataque mediático, al golpe mediático que sufre nuestro compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Julián, tienes el uso de la voz. ¿Qué opinas al respecto? Primero que nada, agradezco mucho la invitación, Felipe, a la Red Nacional de Círculos de Estudio de Morena, al trabajo que están realizando. Es fundamental la pedagogía política, por supuesto, estar comentando, estar a ras de suelo, estar con las bases hablando sobre un tema tan fundamental como es la difusión de desinformación, la producción y difusión de desinformación para atacar los procesos democráticos. Para muchas personas que no están dentro del círculo o del espacio digital, de la arena digital, hay que comentar que justo en Internet, en las redes sociodigitales, pues está disputando, se está dando la batalla también para la construcción de la transformación política que estamos viviendo en nuestro país. Y como tal, como más bien al ser un espacio de disputa, pues también se están ahí dando mecanismos de propagación de mentiras, de fake news, como también se conocen. Y pues bueno, incluso también se han articulado grupos, se están orquestando grupos para atacar al propio presidente, a la 4T. El día la semana pasada, me parece que el lunes, en la jornada salió una nota sobre un gasto de 7 millones de pesos a la semana para estar promoviendo la difusión. Pero, ¿qué te parece si antes de continuar, pues escuchamos sobre el boletín? Así es. Me voy a permitirle hacer lectura del boletín de esta semana, el boletín número 24. ¿Cómo operan las estrategias de bots contra la 4T? El pasado 16 de febrero
Morena en la Ciudad de México denunció la existencia de una guerra mercenaria digital que se está operando en Twitter en contra de AMLO y de Claudia Sheinbaum. Esta ofensiva se realiza con una presunta inversión semanal que oscila nada más y nada menos que entre 5 y 7 millones de pesos. Se analizaron 161,418 tweets en los que se identificaron 6 cuentas, entre ellas la del medio de comunicación Latinus, del periodista Carlos Loret de Mola y de Mexicanos contra la Corrupción. Todas promueven conversaciones negativas contra el gobierno y estas son reproducidas por cuentas de reciente creación u otras que no cuentan con seguidores que se conocen como bots, precisamente. El uso masivo de bots promovió el hashtag Todos Somos Loret. A esos ataques en redes sociales se sumaron las declaraciones del senador republicano Ted Cruz, que acusaron al gobierno de la 4T de abuso de poder. En este escenario, AMLO recordó la nota diplomática enviada en mayo de 2021 al gobierno de Biden para pedir la cancelación del financiamiento a Mexicanos contra la Corrupción. Y dijo, por ahí, golpe militar no es el asunto, pero sí socavar con estrategias mediáticas con guerra sucia. Eso dijo el presidente. Hay amigos, compañeros que me dicen, ya no sigas hablando de los medios, dale la vuelta a la página. No, no. Es que es un asunto peligroso, aseveró el presidente. Por eso Andrés Manuel López Obrador dijo que sí es necesario, se lo voy a plantear al presidente Joe Biden, porque toda la campaña en contra nuestra está siendo financiada por traficantes de influencias de México que vendían medicinas, empresarios que no pagaban impuestos y también por el gobierno de Estados Unidos, que da dinero a estas asociaciones como lo de Claudio X González. Eso es una actitud injerencista. Ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos del país, atajó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así está el tema, Julián. Adelante, te regreso el uso de la voz con los comentarios. Pues sí, excelente, es un gran boletín el que están presentando, porque encuadra de manera correcta dónde está la discusión en términos de la propagación de la difusión y sobre todo salirnos de esa dimensión en donde pareciera que es una guerra entre usuarios y no hay intereses detrás. Y como bien se apunta en el boletín, pues definitivamente hay mucho dinero que se usa para generar y propagar esta desinformación, digámoslo de manera franca, es guerra sucia en el espacio digital y que se alimenta a partir de pues el recurso que se está metiendo para promover esta guerra sucia. En el documento, como comentaste, como había señalado hace un momento, este colega investigador que da cuenta sobre estos 5 a 7 millones de pesos a la semana y también sobre la creación de esquemas de articulación para desprestigiar, por un lado, a la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y al mismo tiempo hacia López Obrador. Pero Felipe, esto no es nuevo. Yo que investigo y analizo la conversación en las redes sociodigitales, sabemos que el presidente ha sido blanco de golpeteo prácticamente desde pues que empezó a tener relevancia importante. No olvidemos en 2006 cómo pues se creó toda esta idea del peligro para México. Eso fue principalmente en medios de comunicación como la televisión, como la radio, como la prensa. Sin embargo, mientras fue avanzando este proceso tecnológico y sociodigital, a partir del acceso masivo a redes sociodigitales y a Internet, pues estamos viendo cómo esta dimensión digital pues también se convirtió en un campo de batalla. Hicimos, donde yo estoy adscrito en la UNAM, en el PUETS, un análisis, no sé si lo vieron quienes nos están escuchando, tú mismo, Felipe, para documentar el hashtag, para analizar el hashtag Todos Somos Loret, e identificamos que había no solo una intención para inflar la tendencia,
a partir de distintas estrategias, sino que también nos dimos cuenta de que el hashtag no solamente se utilizó para apoyar al comunicador, sino también se utilizó, y esto es muy importante, para golpear a la 4T y al presidente. Asimismo, también hubo quienes lo utilizaron ni para apoyar a Loret de Mola, ni para desprestigiar a López Obrador, sino también para señalar que pues Loret de Mola es un tipo francamente impresentable. Felipe, hasta hace unos días nadie se atrevía a defender a Loret de Mola por su trayectoria. A ver, no olvidemos el caso de Frida Sofía, no olvidemos cuando hizo todo un montaje cuando fue esto de, me parece que en Afganistán, la relación con García Luna, es decir, un tipo impresentable de un día a otro se convierte en el mártir de la oposición. Pues me parece que habría que analizar qué es lo que está sucediendo en la oposición, si es a falta de banderas, si es a falta de liderazgos, y por eso hicieron esta articulación. Y algo donde quisiera hacer énfasis en este análisis que hicimos y que tiene que ver con el boletín, Felipe, es que identificamos un aproximado de 500 cuentas de reciente creación que se utilizaron para ampliar este hashtag de Todos Somos Loret y golpear al presidente, es decir, cuentas de reciente creación. Muchas de ellas se hicieron entre el 11 y el 12 de febrero, es decir, cuando surge el hashtag Todos Somos Loret y cuando se da esto del space en Twitter. Es decir, lo que estamos viendo es una articulación, es una forma de operar mediáticamente, y habría que preguntarse de dónde está saliendo el dinero. Me pregunto, ¿acaso estará saliendo ese dinero también de los mismos financiadores de Latinus? Felipe, se ha documentado que está Silvano Aureoles, que ha dado dinero. Se ha dicho también que el hijo de Roberto Madrazo. También se ha documentado que Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, ha financiado Latinus, sin olvidar, por supuesto, la injerencia de Claudio X González y el dinero que está recibiendo Mexicanos contra la Corrupción desde Estados Unidos. Así es, has dicho elementos muy puntuales, muy oportunos que alimentan el debate en torno al tema. Por ejemplo, el hecho de que Carlos Loret de Mola tengamos muy clara su posición, no de mártir de la democracia, ni de la oposición, ni defensor de la libertad de expresión, sino como un auténtico propagandista de la derecha conservadora que tanto daño le ha hecho a nuestro país, que mantuvo durante muchos años la implementación de un modelo neoliberal que nos sumió en el atraso, con millones de personas bajo el umbral de la pobreza y demás consecuencias que ya se han tocado con anterioridad. Este propagandista de este sector empresarial ahora se viste como si fuera víctima cuando realmente toda su vida ha sido un victimario, y que la derecha, esa derecha que se sacó con el voto popular en 2018, pues pues lo utilizó muchas veces para legitimar muchas de sus acciones. Mencionabas varios ejemplos, ¿no? La cuestión de Afganistán, de Frida Sofía, pero también no debemos de olvidar, por ejemplo, el caso de la ciudadana francesa Florence Cassés, en el cual pues el Estado mexicano, el narcoestado mexicano de aquel terrible gobierno de Felipe Calderón, recurrió a Loret de Mola para este videomontaje que se llevó a cabo, y que bueno, fue una de las tantas farsas a las que recurrió el gobierno de Felipe Calderón. Ahora, los tiempos son distintos. Ahora, como bien dices, hay un gobierno del pueblo al frente de nuestro país, y quisiera que debatiéramos acerca de este tema, ¿no? En particular, ¿cuáles crees, Julián, que son los intereses que más, los intereses más sensibles que haya tocado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación en general, que les haya dolido tanto a este sector empresarial, que por eso estén recurriendo a al golpeteo mediático en las redes sociales, y que vaya, le estén invirtiendo 7 millones de pesos a la semana? ¿Qué intereses están detrás de todo esto? Oye, Felipe, y se quedaron cortos con la suma, porque son 7 millones de pesos en la cuestión mediática,
Habrá también que hacer la suma del dinero que se está gastando en esto que se llama el lawfare, que es este golpeteo en términos jurídicos y legales. Claudio X González se la ha pasado, o se la pasó, no sé si lo siga haciendo, pero no lo dudo, metiendo amparo tras amparo en contra de las grandes obras de este gobierno. Tren Maya, aeropuerto, ¿cuánto dinero no se estuvo gastando ahí? ¿Cuánto dinero no están recibiendo estos mercenarios de la información? eh, a partir del, ¿cómo lo podré decir? Un tipo de neochayote en donde no es el gobierno de Peña Nieto como sucedía antes, sino el sector empresarial quien está financiando a personajes como Broso, Loré de Mola, Riva Palacio, todos estos columnistas que se han convertido, bueno, ya lo son, pero queda ya más claro, mercenarios de la información. Me pregunto, ¿alguien de quienes nos están viendo podría pensar que alguna de las entrevistas que hace Loré de Mola en Latinos, cuando invita a la oposición, son gratis? Básicamente les pone un tapete rojo para que ahí estén. Invitó a Roberto Palazuelos después de que este señor había confesado en los medios que asesinó a dos personas, es decir, invita a un asesino confeso y no le pregunta absolutamente nada incómodo, se convierte sobre todo en un propagandista de la oposición y eso pues seguramente implica muchos millones de pesos. Para responder a la pregunta puntual que haces, ¿por qué les están tan dolidos, tan enojados? Mira, tal vez escucha lugar común, tal vez sea un cliché cuando decimos que perdieron privilegios, pero esa es la realidad. Hay que entonces hablar sobre qué privilegios han perdido. En el caso de Claudio X González, por ejemplo, de CONACYT, sus empresas, Kimberly Clark, una de ellas, recibía millones, pero millones de pesos al año de subsidio, es decir, CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, le daba millones de pesos a Claudio X González vía Kimberly Clark para que mejoraran la tecnología del papel de baño. Imagínate nada más, también con así daba dinero a Volkswagen para mejorar una pintura, daba dinero a una empresa que hace pizzas para mejorar la tecnología de la refrigeración. Es decir, el Estado estaba subsidiando a la iniciativa privada. Ese es uno de los ámbitos donde perdieron privilegios. También lo de la deducción y condonación de impuestos. Prácticamente antes nadie de las grandes empresas estaba pagando impuestos. Felipe se les condonaba simplemente porque pues ellos seguramente habían financiado las campañas de estos impresentables como Felipe Calderón, como Vicente Fox, como Enrique Peña Nieto, como el régimen neoliberal, y entonces era un pago de favores. Tú me ayudas, tú me estás dando dinero y pues yo te voy a condonar los impuestos. Y ahora estamos viendo un SAT donde al frente pues está una mujer que le ha puesto dientes al SAT. Estamos viendo que se están cobrando los impuestos que antes no se cobraban. La recaudación, fíjate, la recaudación fiscal en un contexto como es el de pandemia, que eso implicó una crisis económica global, en ese contexto incrementó la recaudación fiscal. Eso nos habla, por un lado, de que estas personas que antes no pagaban ya están pagando y por otro lado, de que la población está viendo que se están haciendo bien las cosas. La población está viendo que es un gobierno austero, que es un gobierno honesto y en ese sentido hay confianza para pagar los impuestos. El salario mínimo también incrementó y el salario mínimo pues tiene que hacer un acuerdo entre distintos sectores, principalmente el patronal con el gobierno y también incrementó. Es decir, estamos viendo por un lado pérdida de privilegios y por otro lado estamos viendo un gobierno que está haciendo su trabajo. Y en ese contexto, quienes habían favorecido del anterior gobierno, pues ahorita están en una campaña brutal en contra de López Obrador. Los adversarios ahí están, es la derecha conservadora, que están ahorita agazapados, que están replegados y que están orientando el ataque a través de campañas de desinformación, vía Loret de Mola, vía ciertos columnistas, vía Claudio X González.
Así es. En concreto, Julián, creo que estamos ante un gobierno que, sin lugar a dudas, ha lastimado todos sus intereses, que ha construido un país en el cual, pues, el poder por fin emana del pueblo y se instituye por el pueblo y para el pueblo y no para los intereses de una minoría que estaba acostumbrada, como tú bien dijiste, a los privilegios. Ahora, en el caso concreto de las redes sociales, en alguna ocasión el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador mencionaba la ya famosa frase, benditas redes sociales, ¿no? En alusión a la importancia que tienen en la opinión pública, en los asuntos políticos pues, del mundo, no solamente es un caso aislado en México. ¿Nos puedes platicar al respecto de esto? ¿Cómo las redes sociales son utilizadas, en este caso, por la derecha a partir de los bots para influenciar en la opinión pública, pero también han servido para democratizar de alguna manera los medios de comunicación y la libertad de expresión? ¿Cuál es el impacto que tienen las redes sociales y por qué también en concreto esta apuesta de este sector de destinarle tanta cantidad de dinero a la semana? ¿Nos comentas, por favor? Claro, qué buena pregunta, es como fundamental en este contexto. Mira, por un lado le están dedicando tanto dinero a la derecha porque no tienen base social, no tienen estructura. ¿Por qué no salen a votar a favor de la revocación de mandato? Es decir, para que salga el presidente. Tienen la mesa servida, Felipe, el propio Lorenzo Córdoba, que juega del lado de la derecha, va a organizar el proceso democrático, es decir, el árbitro lo tienen a favor. Pudieran salir a organizarse, pero no lo han hecho justo porque en 2018 quedó muy claro que la mayoría del pueblo de México dijo un ya basta en contra de la corrupción, un ya basta en contra pues de la oposición. Están moralmente derrotados desde pues hace varios años, quedó muy claro. Entonces no se han articulado, no han podido articularse, no tienen candidatura. El propio presidente, y eso se podría discutir, a mí me parece que el hecho de que haya puesto sobre la mesa y en el centro a Loret de Mola fue un movimiento táctico para tratar al mismo tiempo de inflar a un impresentable y que la propia oposición le llevara como bandera. Imagínate, la oposición ahora trae como bandera a alguien que pues estuvo vinculado con García Luna. Eso me parece que fue un movimiento muy audaz, muy inteligente de su parte. Y entonces, como no tienen esa capacidad de movilización que tiene Morena, que tiene López Obrador, que tiene la coalición democrática, pues entonces, ¿qué les queda? Las redes sociales, les queda el dinero, el amo y el señor de la oposición es el dinero. Entonces, tan sencillo como estar pagando propaganda negativa, guerra sucia para desprestigiar. Y ahora, ¿cómo lo están haciendo? Lo están haciendo a través de construir percepciones negativas, construir un escenario de catástrofe. Son los agoreros de la catástrofe, son propagandistas y militantes de una percepción, pues, en la que pareciera que México está en caída libre hacia un precipicio. Son aquellos que dicen, el presidente está en un laberinto, el presidente no sabe qué hacer. Vamos, en un país donde más del 60%, incluso algunas encuestas dicen que el 70% aprueba al presidente, me parece, pues, que está muy alejado de la realidad lo que estos personajes están promoviendo. En suma, ante la falta de ideas, ante la falta de una estructura, están buscando desestabilizar al gobierno a partir de la guerra mediática, guerra híbrida, guerra de cuarta generación, golpe blando, como algunos lo llaman. Y en cambio, por otro lado, en esta disyuntiva de benditas o malditas redes sociales, pues vemos por otro lado que aquel cerco informativo que quienes estuvimos y vivimos el 2006 estaba muy fuerte, en donde quien mandaba era los medios de comunicación tradicionales, en donde se orquestó una campaña en contra del actual presidente a través de estos medios, pues está empezando a desmoronar. Ese cerco informativo pues ya cada vez está más abierto, más poroso, gracias a la comunicación de la sociedad y sobre todo a la creación de espacios de debate, de diálogo que se están dando.
serían los medios de comunicación alternativos o medios de comunicación independientes. Este mismo espacio lo podemos hacer gracias a las tecnologías y gracias a la comunicación desde Tabasco, desde la Ciudad de México. Estamos en conjunto. Lo mismo, por ejemplo, con los periodistas que han transitado de los espacios tradicionales al espacio digital y han abierto sus canales de YouTube, los mismos youtubers que están ahí apoyando al presidente, más allá de las opiniones buenas o malas que pueda haber respecto a la forma en que se construye y difunden la información. Estos actores emergentes que son los youtubers son una expresión de la población y sobre todo están llenando una demanda. El pueblo de México, la base, está buscando y necesita interpretaciones políticas sobre lo que está pasando. Entonces, a través de los medios no convencionales o a través de las redes sociales, se está comunicando y se está informando sobre lo que está pasando en la política a una población general que es el pueblo de México. Y esa estructura que se hizo a partir de la comunicación en red de las propias personas, a través de los youtubers, a través de los blogs, a través de Twitter, a través de las páginas en donde se apoyó al presidente, pues hizo que se rompiera ese cerco mediático y se pudiera difundir el mensaje del presidente. Entonces concluimos que las redes sociales forman pues un elemento trascendental en el quehacer político, no solamente de México, lo comentamos al inicio, sino de todo el mundo, ¿no? A través del impacto que tiene sobre la opinión pública, sobre el ejercicio de la libertad de expresión y sobre la democracia misma, ¿no? Inclusive en un aspecto ya sea benéfico a partir de la democratización del acceso a la difusión de información, a como también la parte negativa que corresponde al intento desesperado, ¿no?, de la oposición por a través del dinero comprar o intentar comprar conciencias, ¿no? Hago un breve espacio aquí para saludar a quienes nos están siguiendo en redes sociales, agradecerles su participación. Estamos pues dialogando, ¿no?, respecto al boletín informativo número 24 que corresponde a esta investigación que se presenta en la Ciudad de México respecto al financiamiento que están destinando a algunos sectores del conservadurismo en México para incidir en la opinión pública a través de las redes sociales y los llamados bots. Saludo con mucho afecto a cada una de las personas y les invito para que le den me gusta, compartan esta información de la Red Nacional de Círculos de Estudio y de las redes sociales también de la Red de Círculo de Estudio de Tabasco, la RECETAP, a quien también envío un afectuoso saludo. Julián, vamos a pasar a una segunda etapa. De hecho, lo comunicaste al inicio acerca de esta, pudiéramos llamar, el contexto, ¿no?, de lo que está pasando cuando te referiste al término lawfare, al cual yo te voy a pedir que nos platiques un poco más y también acerca de estos golpes blandos o golpes de cuarta generación, que creo que es necesario que la gente los conozca, sepa de qué se tratan y que yo creo y considero que el presidente Andrés Manuel es lo que precisamente intenta comunicarnos a partir de la exhibición de este financiamiento que recibe Carlos Loret de Mola, repito, no como periodista, sino como propagandista de esta derecha conservadora, ¿no? Pero nos hablas al respecto, lawfare, golpes blandos, ¿esto qué es, Julián? Mira, el lawfare mira, las dos, golpe blando y lawfare, son campañas para desestabilizar gobiernos, en resumidas cuentas. El lawfare está enfocado en cuestiones totalmente jurídicas, legales. Por ejemplo, el caso paradigmático es el de Lula da Silva en Brasil, donde hubo desde los corporativos, desde los empresarios, desde los medios de comunicación, desde el capital nacional de Brasil, pues a través de acciones legales, jurídicos, empezaron a golpear al presidente. Es decir, en el lawfare no operan los militares, no está ahí la cuestión mediática. Se entrelazan, pero principalmente es una cuestión legal. Y en México también se han llevado a cabo ese tipo de esquemas para buscar desestabilizar. Comentaba hace un momento que el hecho de que Claudio X González haya metido una cantidad impresionante de amparos para detener
el Tren Maya, para detener el aeropuerto que en un mes prácticamente ya se va a estar inaugurando, para detener también que se cancelara el anterior aeropuerto, que era pues una muralla de corrupción, un marranero que estaba ahí presente. Pues entonces desde Acción Legal es desestabilizar, es meter a un pantano jurídico al presidente, pero no solo es detener las obras, también es pues llevarlo a juicio al presidente desde la cuestión legal, ¿no? Pero lo que se busca es desestabilizar al presidente y pues llevarlo a la cárcel, llevarlo a la cárcel. Lo del desafuero, recuerdan por ahí de 2000, ¿qué era? 2004, 2005, también la misma situación. Ese sería como el marco del lawfare. Y el de esto del golpe blando, aquí el golpe blando también busca lo mismo, derrocar, desestabilizar el gobierno, derrocar al presidente, un presidente democrático. Para hacer la distinción, pues bueno, recordemos el golpe de Estado en el 73 de Chile o en 1903 en México con Madero, en Chile con Salvador Allende, que pues hay toda una articulación desde dentro, desde el ejército, y se da un golpe y se pues asesinó a los dos presidentes, que justo el día de hoy se cumplen años del aniversario de la muerte de Francisco y Madero y Pino Suárez. Pero bueno, eso es lo que se busca en un golpe militar, y el golpe blando es una cuestión más sofisticada. En el golpe blando, básicamente, el énfasis está en los medios de comunicación. Se crea un escena, se busca influir en la mentalidad de la gente a nivel de las percepciones, a nivel cognitivo, difundiendo noticias falsas, creando percepciones de catástrofe, de decir hay escasez de alimento, de comida, el presidente no está haciendo bien el trabajo. Todo lo que estamos viendo que está haciendo la derecha en términos mediáticos, principalmente en prensa, radio y televisión, para atacar al presidente, eso se puede enmarcar en lo que se denomina como golpe blando. Y ahora, con la llegada de Internet, el golpe blando adquiere una nueva dimensión. Se despliega el golpe blando a partir de la llegada de las redes sociodigitales. Gastar dinero, meterle dinero a Twitter principalmente para promover tendencias, es decir, hashtag, para impulsar la idea de que el presidente es autoritario, de que el presidente no escucha, de que el presidente está minando la libertad de expresión, de que hay corrupción, de que son los mismos todos. Esa es una idea que ahorita están tratando de impulsar, Felipe, la idea de todos son iguales, de tal forma que la gente empieza a decir, sí, todos son iguales. Y después, ¿qué busca hacer la oposición? Presentar la receta. Todos son iguales, todos siempre han sido iguales. ¿Y sabes qué quieren hacer, Felipe? Y esto lo presento como una hipótesis, pues promover entonces candidatos fuera de los partidos, que de repente salga alguien como Claudio X González que diga, todos son iguales, ya todos estamos convencidas y convencidos de que todos somos iguales. Pues yo no soy de los partidos, yo estoy fuera de los partidos, yo soy un empresario. Y además traigo el respaldo de las organizaciones. Eso es lo que están buscando impulsar. No es normal, no es ingenuo que Claudio X González esté haciendo todo este financiamiento y además esté promoviendo como una bandera de cambio. Afortunadamente, México y el proceso actual, el proceso político actual, tiene tanta legitimidad, Felipe, el presidente tiene verdaderamente tanta legitimidad. Y no es un exceso comparar ese respaldo popular que tiene el presidente a lo que fue el cardenismo, a ese respaldo que tenía el presidente Lázaro Cárdenas, que eso es un blindaje. Esa legitimidad que tiene el presidente de la 4T es un blindaje para que esas campañas de desprestigio, golpe blando y lawfare no tengan el suficiente eco. Si estuviéramos en otro contexto donde el presidente tuviera poca legitimidad, donde el presidente no tuviera el apoyo que tiene, esos misiles entrarían al corazón del régimen y ahora no han podido impactar lo suficiente justo por la legitimidad y fuerza que tiene el presidente y sobre todo gracias también a la resistencia que se está haciendo desde estas redes sociales, desde las benditas redes sociales. Por eso la importancia de
comunicarnos, de difundir información real, de difundir información que está sucediendo y desenmascarar a quienes lo que buscan es pues desestabilizar al gobierno. Totalmente de acuerdo con tus comentarios. Estamos llegando al final, Julián. Yo quiero agradecerte la información puntual que estás haciendo llegar a quienes nos escuchen a través de nuestras redes sociales. Esta información también, por supuesto, le llega a nuestros círculos de estudio, que contamos con ellos en todo el país. Esta organización que busca generar este núcleo duro de militancia consciente, formada y que responda, ¿no?, a las necesidades coyunturales que se estén dando y que se van a seguir dando durante todo el proceso de transformación, que no acaba en el 24, ¿no? Que continuará. Exacto. Seguramente. Como conclusión, Julián, preguntarte, ¿qué recomiendas hacer a la militancia, al público en general, frente a lo que ya hemos discutido, ¿no? Frente a este golpe blando que se está dando, es real, es algo cierto. Debemos de recordar que Estados Unidos, quien está detrás de esto, y también su élite empresarial, ¿no?, más que nada, ha propinado golpes militares en toda la región de Latinoamérica, en Panamá, en Chile, en Argentina, en propio México, ¿no? Hacías alusión al caso del gobierno de Francisco I. Madero. Entonces, detrás de esta constante intervención del gobierno de los Estados Unidos, de la élite empresarial, de estos pseudo-periodistas, ¿no?, que se anticipan ante el público como defensores de la libertad de expresión, pero que no son más que propagandistas de la agenda de la derecha. ¿Qué debemos hacer nosotros, nosotras, para combatir todo este golpeteo que nos llega y que le llega al presidente y que pareciera en algunas ocasiones que se encuentra solo todos los días a las 7 de la mañana enfrentándolos? ¿Qué nos recomiendas y tu conclusión, Julián? Pues mira, antes de entrar en materia, un poco para aligerar la conversación, estaba viendo que mi taza trae el mismo logotipo que la Red Nacional del Círculo de Estudio. Mira, pues yo lo que diría es que lo que necesitamos hacer, porque esta es una cuestión colectiva, o sea, no es como de marcar línea ni nada, es una cuestión que todas y todos debemos hacer, todas y todos quienes apoyamos a la Cuarta Transformación, es informarnos a través de los medios que sabemos que están mostrando la verdad de los hechos, los medios que están señalando cuál es la verdad que está pasando. Si estamos en Tabasco, ver los medios de Tabasco, esos medios que consideramos de confianza, pero también medios que tienen una cobertura más nacional. Si estamos en Ciudad de México, lo mismo. Es decir, un punto fundamental es informarnos. Si estamos informados, las noticias falsas entran menos. Otro asunto es, si vemos que hay una noticia en la cual no estamos completamente seguras y seguros que es real, y por lo regular que está atacando a la 4T o al presidente, en lugar de caer en la trampa que quieren ponernos, preguntarle a nuestras personas de confianza, aquellas personas que sabemos que tienen más información porque les gusta mucho la política, porque se informan, por la escolaridad, por lo que sea, decir, o si están en grupos de chat, oye, esto es cierto, esto no es cierto. También conformen grupos de chat de gente que empatice, que esté simpatizando con la 4T. No debemos estar solos en esta transformación, Felipe. Si vemos que el vecino tiene ahí su póster, su pancarta de Morena, de López Obrador, y medio no lo conocemos, acercarnos a saludar, crear redes de apoyo entre todas y todos. Eso es fundamental, articularnos. Y también algo que debemos de hacer es estar dando mensajes, es estar colaborando, es estar participando de forma activa. Habrá personas a lo mejor que tienen más facilidad de palabra para hablar, no necesariamente tiene que ser a partir del habla, puede ser también a partir de mandando mensajes, mandando convocatorias, mandando información a personas que no estén necesariamente cerca de la 4T o que apoyen a la 4T.
con estos elementos no solo se hace una resistencia ante el embate que está haciendo la derecha, también se fortalece la base y se puede articular, podemos ir avanzando para que el presidente, no está solo y para que la 4T no dure un sexenio, sino dos, sino que se pueda difundir muchos más años. Estamos ahora, y hay que ser conscientes de esto, en la construcción de los cimientos. Estamos en la construcción de los cimientos. Como sucedió en la época de Lázaro Cárdenas, en el cardenismo, sí, fueron 6 años, pero las bases del cardenismo se mantuvieron por muchos años más. Esta es mismo analogía. Estamos en el momento donde gobierna López Obrador, pero cuando deje el gobierno de López Obrador van a quedar los cimientos para que continúe. Pero tenemos que ser muy conscientes y también no permitir que pues el proyecto de la 4T se abra a factores externos. Esa sería mi conclusión, Felipe, que haya unidad, que haya trabajo de base, que haya articulación, que haya comunicación y también nosotros crear contenidos, no solo estar a la defensiva, también participar y apropiarnos del espacio público. Muchísimas gracias, Julián. Realmente son muy concretas las recomendaciones que seguramente han escuchado quienes están acompañándonos en las redes sociales en esta transmisión en vivo. Yo sumaría... Abran Twitter también. Abran sus cuentas de Twitter. Es una red que no está equilibrada. Hay más de gente de derecha ahí. Importante, qué importante información, ¿no? Creo que tenemos que salir y volcarnos en las redes sociales. Ya hizo la recomendación Julián, tenemos que abrir nuestras cuentas de Twitter, apoyar al presidente, apoyar estos hashtags que sin lugar a dudas, sin la necesidad de los 7 o 10 millones de pesos semanales, seguramente en apoyo al presidente estarán en el top 10 de manera concurrente, de manera permanente, porque ese es el sentir del pueblo, pero hay que estar ahí presentes y también salir a las calles, ¿por qué no? Comenzar a volantear a favor del presidente, a favor de los proyectos que tiene el presidente, de las propuestas legislativas que tiene el presidente, salir a las calles con nuestros compañeros, con nuestras compañeras militantes del partido, de nuestro movimiento. Creo que es momento actualmente, hoy, salir a las calles, salir a las redes sociales, demostrarle al presidente que no está solo, que se encuentra acompañado por el pueblo que lo llevó a la presidencia en el año 2018. Te agradezco, Julián, de verdad por tu participación, agradecerle también a quienes nos escucharon a través de esta transmisión en vivo. Hagamos lo que tengamos, hay que hacer lo que tenemos que hacer. Y creo que indiscutiblemente ese blindaje que le podamos propinar al presidente, pues le harán lo que el viento a Juárez. Gracias, Julián. Gracias a quienes nos escucharon. Nos vemos en la próxima presentación del Boletín Informativo. Buenas noches. Buenas noches, gracias.